Mateo 26, 44. Mi título de la predicación es ¿por qué debemos de orar? Mateo 26, 44. Esto le aconteció a Jesucristo, el Hijo de Dios, el escogido, el ungido, el Salvador del mundo. Mateo 26, 44. Y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendice, toma el control, Señor, de esta predicación, de mi boca, Señor. Sé tú edificando tu pueblo, Señor. ¿Por qué debemos de orar, Señor bendito y santo? Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, el ejemplo de Jesucristo, Señor, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que derramó la sangre, Señor Jesús Santo. Ayúdanos, Señor bendito y santo, a comprender. Danos sabiduría y entendimiento. Danos entendimiento y sabiduría espiritual para comprender, para no ser neófitos, Padre, para ser fortalecidos, para que tengamos cimentada la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y amemos la palabra de Dios, Señor, que es nuestra fortaleza, nuestro vínculo con el Dios Todopoderoso. En tu nombre, Jesús Santo, poderoso. Amén y amén. Muchas veces uno se pregunta, hermano, ¿por qué debemos de orar? ¿No se ha preguntado eso usted? ¿O me he preguntado eso yo? Jesucristo aquí, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que Él había orado por tercera vez. Aquí Jesús nos da una enseñanza que la oración no es automática. Que siendo Jesús, había orado al Padre por tercera vez. La primera vez, segunda vez y tercera vez. En el 39 dice, ¿por qué le oraba al Señor? Dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que no sea yo lo que quiero, sino tú. Jesucristo estaba intercediendo con el Padre, diciéndole que, porque estaba próximo a ser crucificado. Y el Señor le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo, no que seas tú, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y le había dicho eso al Padre 3 veces. Entonces nosotros podemos ver que las oraciones no son automáticas, que usted y yo no vamos a doblar rodillas y automáticamente nos va a venir la respuesta de parte de Dios. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, le estaba pidiendo, y dice la palabra que le había repetido las mismas palabras. La primera vez que oró y no oraba, si ustedes pueden ver, le está diciendo a los discípulos, y ustedes ni tan siquiera una hora han podido orar conmigo. O sea que Jesucristo no le estaba diciendo solo eso, sino le estaba diciendo otras cosas al Padre, rogándole, diciéndole, poniéndole la situación en las manos de Él. Pero el Dios Todopoderoso no le respondió a la primera. No le respondió la segunda. Y en esa tercera vez tampoco le respondió. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que las demoras en la oración no es una negación. A mí cuando yo demoro en una oración, podemos dar por hecho de que Dios no me quiere contestar. Esas demoras en su vida y en mi vida, tenemos que entender que en la oración esas demoras no es una negación de Dios, no es que Dios no quiera darle la respuesta. Dios está esperando algo más de usted y de mí. Pero muchas veces nosotros dejamos de orar por las personas. Es que Dios nunca me contesta. No, pero esa demora no es una negación de que Dios no nos pueda contestar. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Qué es lo que Dios... ¿Por qué debemos de orar? Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios que tenía esa comunión con Él, oraba. Y oraba mucho. Si ustedes pueden ver, a Jesucristo siempre habla de que estaba orando. Cuando los metió a la barca, dice que se fue a orar en la cuarta vigilia y después se les apareció. O sea, Jesucristo oraba y oraba. Ahora, si nosotros dejemos ahí ese texto, vayámonos a Mateo 7.
Fue el mismo Jesús el que enseñó en Mateo 7:7. La oración dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que se llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo pide pan le dará una piedra? Y o si pidiera un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuán mayor nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mire, Dios quiere que nosotros le pidamos. Así como Jesucristo estaba negociando con él ese momento que iba a ser detonante para la vida de él. Que fue la primera vez y Dios no le contestó. Esa demora, Jesucristo no dio por como que Dios no le quería contestar al Padre. No fue una negación, sino que volvió otra vez a ir en oración y no le contestó el Señor. Y fue la tercera vez y le repitió las mismas palabras. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir el Señor con estas palabras? Si nosotros, usted y yo nos preguntamos muchas veces, ¿por qué el Señor quiere que oremos? ¿Por qué quiere Él? ¿Por qué debo de orar yo? ¿Por qué el Señor quiere que ore si el Señor ya sabe lo que yo le voy a pedir? ¿Por qué será que el Señor quiere eso? Vamos a buscar un texto bíblico, dice Mateo 6:8. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, si Dios sabe que yo tengo necesidad antes de que yo la pido, ¿por qué debo de orar? Si Dios ya sabe, antes de que yo la pida. Porque el mismo Jesús que está enseñando que pidamos, está diciendo de que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros lo pidamos. Si Dios ya sabe que tenemos necesidad, ¿por qué tenemos que pedirle? Si Él ya lo sabe, Él vive en un presente absoluto, Él sabe mis necesidades. Por eso ¿por qué debemos de orar, hermano? ¿Cuál es la esencia de esta palabra? ¿Por qué Jesús enseñó? Porque los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, le comenzó a darles una oración modelo a los discípulos. Y el mismo Jesús también refirió a aquella parábola que ya hemos leído nosotros, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, el hecho de que nuestra oración demore, el hecho de que nuestra oración pase tiempo, no es una negación de parte de Dios. Porque puede suceder dos cosas. Cuando nosotros estamos orando, el Señor quiere que nosotros tengamos una necesidad, que algo que yo necesite, que usted y yo necesitamos comunicarnos con el Señor, que usted y yo necesitamos una necesidad como la necesidad de ir a comer, el hecho de poder hablar con el Señor, pero por Él, no por lo que Él me pueda dar. En nosotros está pedirle y en Él darnos a nosotros, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Si nosotros vemos Colosenses 4, aquí el apóstol Pablo también menciona de que tenemos que, allá por Apocalipsis 4:1 dice, amos a hacer lo que es bueno. Colosenses 4:1 dice, amos a hacer lo que es justo y recto en vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también en el mismo tiempo con vosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo que manifieste como debo de hablar.
Mire, Pablo estaba hablando de que tenía que orar perseverando en la oración. Pablo había entendido esa perseverancia. Había entendido de que si Dios no le contestaba no es una negación, sino que había entendido de que nosotros como hijos nos debemos de comunicar con el Dios Todopoderoso. Es algo natural, es algo que usted y yo lo debemos de hacer. Es algo que no conlleva a que Dios me conteste o no me conteste, yo lo tengo que hacer. Es algo en el cual yo me comunico con el Señor. A Jesucristo 3 veces oró repitiendo las mismas palabras y no le contestaba el Señor. Pero eso no fue un impedimento para que Jesús no lo buscara en oración al Padre, para que no le pusiera delante de él la situación, lo que iba próximo a sufrir, la situación adversa, el problema, lo que iba a padecer Jesús, se lo puso delante del Todopoderoso. Ahora, nosotros podemos ver que también, si escudriñamos un poco más la Escritura, podemos ver también que algo le aconteció de la misma forma a Pablo. En 2 Corintios podemos ver que Pablo también pidió, pero tampoco le fue contestado. 2 Corintios 12, 7 dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exalté desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enalteciera sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré bien en mí mismo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, 3 veces le pidió Pablo a que le quitara ese aguijón, y el Señor no le quitó el aguijón. Le dijo: bástate de mi gracia, en tu debilidad es cuando yo me manifiesto, cuando sos débil, sos fuerte. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, de que por el hecho de que no le contestó Jesús esas 3 veces, ni Pablo tampoco le quitó el aguijón, no que le dijo que en esa debilidad él se iba a manifestar. Podemos ver nosotros de que muchas veces la oración tarda. Muchas veces la oración pareciera ser que no tiene respuesta. Muchas veces, pero el Señor nos invita a perseverar. Nos invita a una búsqueda continua, nos invita a no desmayar, a tomarlo. Mire, muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, cuando nosotros estamos pidiendo por algo por el Señor, en el transcurso del tiempo, el Señor nos puede dar la respuesta, o el Señor puede poner la certeza en mi corazón que ya lo recibí. Usted dice: Señor, ya eso ya viene, eso ya lo tengo. Ya le he dicho que es como quedar embarazado y ya, porque ya se concibió esa certeza en su corazón. Que viene eso, que viene, que prácticamente el Señor ya prácticamente lo ha puesto ahí. De esa misma forma, entonces, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos perseverantes. Ahora, si nosotros podemos ver cuando el Señor habla en Mateo, dice: pedid. Dios quiere que usted y yo pidamos, hermano. Pero el hecho de pedir a usted y yo, tenemos que pedir con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento. Porque Dios no concede caprichos, ya hemos hablado de eso, sino que Dios quiere que seamos sabios en pedir. Pidamos sabiamente, como hijos de Dios. No cosas que, o sea, le voy a poner un ejemplo ridículo, como que una persona, el hermano esté casado y una hermana esté pidiendo por qué ese sea su esposo. Eso no se lo va a conceder Dios. Ese es pedir no sabiamente. O pedir a una persona de afuera cuando Dios dice que no nos unamos con yugos desiguales, con los incrédulos. Dios no se lo va a conceder. Entonces, por más que ore, llore, clame, grite, relinche, no se lo va a conceder Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros nos da lo que mire, Dios muchas veces a usted y a mí, hermano, cuando estamos pidiendo al Señor, no nos da lo que le estamos pidiendo, sino el Señor nos da lo que a usted y a mí nos va a ayudar. Va a ser bueno para mí.
Yo te podría dar esto, pero te voy a dar esto porque esto es lo bueno para ti. Porque el Señor no quiere que usted y yo nos corrompamos, nos perdamos. Él en su sabiduría nos va a dar a nosotros no tal vez lo que estamos pidiendo, sino lo que es bueno para mi vida. Gracias, Señor bendito. No me diste lo que te estaba pidiendo, pero aunque sea este patojito, esta patojita, lo que es bueno. No, usted quería un Brad Pittín, pero Dios le está dando ese gorgojito. ¿Sí? Así que hermanas que están aquí solteras, sepan pedir. No se oyeron, no hay solteras aquí quizás. Otra cosa, la Biblia dice, buscad. Mire, hermano, si Dios nos dice que busquemos, ¿qué buscamos nosotros? Lo que está perdido. Como, si no, entonces, ¿qué voy a buscar? Pues? Entonces, usted y yo cuando vamos delante de la oración al Señor en lo secreto, hermano, es algo que nosotros queremos, que no lo tenemos en la mano, que está perdido, que anhelamos tenerlo. Un compañero de vida, un trabajo, algo que está perdido. Tenemos que nosotros, y sabe lo que cuando usted y yo vamos y hacemos eso, estamos en cierta forma buscando algo que el Señor me lo puede dar. Así como aquella parábola de la perseverancia de orar, ese juez injusto que no temía a Dios ni a los hombres. Esa viuda, como le podía, prácticamente la Biblia dice que lo podía sacar de sus casillas al juez, pues, le tuvo que hacer justicia. Y si Jesús dijo, si ese juez injusto pudo hacer justicia, mucho más el Padre. Si ese malvado pudo hacer eso, el Dios Todopoderoso no es justo en darnos las cosas que a nosotros necesitamos. Pero el Señor está esperando algo más de mí. O sea, ¿qué tanto me interesa lo que le estoy pidiendo al Señor? ¿Qué tanto soy constante? ¿Qué tanto soy perseverante? ¿Qué tanto me estoy apropiando de Él? ¿Qué tanto lo estoy creyendo? Dios me lo puede dar al instante, pero dejaría que yo me desarrollara en el proceso de poder pedirle. Que me desarrollara, que yo encontrara la forma en la cual yo puedo entrar delante del Señor. Me es necesaria la paciencia. Me es necesaria la perseverancia. Me es necesaria la fe. Yo faltaría en ese proceso si Dios me hace como una maruchada de la noche a la mañana y me contesta. Porque no es el propósito de eso del Señor. El propósito de Dios es enseñarme como padre a un hijo. Así te vas a desarrollar en la oración. De esta forma vas a esperar, de esta forma vas a creer y no le vas a poner tiempo, no le vas a poner años, no le vas a poner horas, sino le vas a poner el hecho de tocar a la puerta, así como dice llamar. ¿Sabe? Hay una referencia, vamos a buscar eso. Lucas 11. Me emocioné tanto que me he cruzado con los textos. Jesús estaba hablando de la oración y a este hombre dice, desde el 5, 11:5, aquel que estaba en la cama, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de un viaje y no tengo nada que ponerle delante? Aquel responderá diciendo desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Esa es una negación. Ve a Dios ahí. En el tiempo de Jesús, cuando ellos cerraban la puerta, no era como nuestras puertas, era diferente la forma en que se cerraban las puertas. Y los niños estaban en la cama porque en el tiempo de Jesús, dentro de la cama se metían los animales y los niños dormían en la misma cama porque no había cama para cada niño ni cuarto para cada niño. Entonces, si ese hombre se levantaba, iba a despertar a los niños, a la mujer y a los animales por el hombre que había llegado a pedirle comer a él. Era difícil. Si yo me levanto,
voy a despertar a los niños, a mi esposa y a los animales, porque todos estamos metidos en la cama, porque no hay cama ni cuarto para cada uno de ellos. Eso le está diciendo él, que le estaba pidiendo algo difícil. Iba a despertar a los animales también. A los animales que ya estaban dormiditos les iba a despertar, y entonces iba a ser el gran gelengue del montón de animales y los niños bien despiertos ahí por los panes que le iba a dar a la persona eso, de un buen amigo. Si ustedes vienen de noche a la casa, yo me voy a hacer el loco y no les voy a abrir la puerta. Está bien dormido el hermano, van a decir. Cualquier coincidencia es pura, no, cualquier cosa es pura coincidencia. Dice en el 7, y aquel respondiéndole adentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, pero no puedo levantarme y dártelos. Y dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con eso, hermano? Porque muchas personas no pueden ignorar, dan lástima. Yo sé que han leído este texto bíblico muchas veces. ¿Qué nos quiere enseñar con eso? El detonante fue por la importunidad de la persona, porque fue importuno. Él sabía que estaba con los niños y los animales ahí adentro, pero dice la palabra que por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y dije Jesús en el 9, y yo os digo, pedid y os se dará, buscar y haréis, llamar y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que se llame se abrirá. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la clave ahí? Yo quiero ver esa sabiduría de Dios para poder discernir estas cosas. Porque si las discernimos, las vamos a poner por obra. Vamos a operar en eso. Pero si no lo entiendo, entonces para mí va a ser como que estuviera hablando en hebreo. O en inglés. Si no lo entiendo, si no entiendo yo las claves del reino en la cual a mí me atraen bendición, el detonante. Si usted lo entiende, no importa que la otra persona no lo entienda, no la va a comprender, porque es usted el que Dios le ha dado la iluminación de la palabra por el Espíritu Santo. Va a ser la clave del éxito, va a ser algo que usted dice, Señor bendito, o sea, no se va a mantener angustiado ni afligido, ni le va a poner tiempo, decir, no, Dios no me quiere contestar, sino va a agarrar la palabra y va a agarrar convicción en su mente de que Jesucristo está hablando de oración en diferentes textos bíblicos y nos está haciendo estas referencias para que nosotros entendamos. ¿Sabe que a mí me gusta mucho el hebreo? Y lo medito, y la Rebequita cuando me escucha, estoy haciendo cosas y me dice, y yo comienzo y me dice, papá, ¿qué estás diciendo? Porque yo de repente me pongo a hablar palabras que me gustan mucho, como cuando Dios dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y cuando yo lo digo en hebreo, porque me gusta mucho la palabra, ¿y sabe por qué me gusta el hebreo? Porque el hebreo es el lenguaje de Jesucristo, y el hebreo fue una lengua muerta. ¿Sabe qué significa que es una lengua muerta? ¿Aló? Ya no se hablaba. Así como el egipcio antiguo y las demás lenguas muertas ya no se hablaba. Y los antiguos judíos hicieron de que se volviera a hablar el hebreo. El hebreo que no de la misma forma que habló Moisés, pero sí parecido a ese hebreo. Por eso fue una lengua muerta que volvió a vivir. Es la única lengua muerta que ha vuelto a hablarse. Las demás lenguas no. De como hablaban en ese tiempo no habla la gente hoy. Solo el hebreo es así. El hebreo, y cambia diferentes partes, pero en la esencia es la misma forma de hablar. Es así como que están pidiendo aquí que nosotros no se pierda el náhuatl aquí. Hay una parte donde están enseñándole a niños a hablar náhuatl, porque es una lengua que casi es muerta, ya nadie la habla, y la están volviendo a que los niños hablen el español y hablen el náhuatl. Entonces, de esa misma forma,
Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, dice Shema Israel, Adonai, Baruch Hashem, Adonai Elah. Eso significa. Y nosotros podemos ver de que Dios, a usted y a mí, hermano, dice la Biblia que en los postreros días Dios nos va a dar pureza de labios. Nos va a hacer que nosotros vengamos y que tengamos una comunión con el Creador de tal forma en el cual nosotros las peticiones vamos a orar en el Espíritu y vamos a ser contestadas, y Dios quiere que Él quiere oírnos hablar en ese lenguaje que Dios quiere que hablemos delante del Todopoderoso. Mire, Dios a usted y a mí, hermano, sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe de que usted y yo tenemos que no desmayar. En Lucas 18 mirábamos que 18:4, 18:1, mirábamos de que Jesús les decía de que no desmayaran en la oración. 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola diciendo, una parábola de orar siempre y no desmayar. Y esa es la del juez, va. Y en el 6 Jesús le dijo, cuando ya le dijo toda la cuestión, le dijo, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Si acaso acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman en el día y la noche y se darán responder. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando Él venga, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Nosotros como cristianos hemos creído en un Dios vivo, un Dios poderoso. Y cuando nosotros dudamos de un Padre, lo afrentamos. Cuando nosotros no hacemos su palabra, lo afrentamos. Cuando nosotros venimos y transgredimos su palabra, lo afrentamos a Dios, hermano. Cuando usted y yo venimos y el Señor está esperando de que usted y yo pasemos procesos, situaciones adversas con las cuales Dios quiere ver qué tiene en su corazón, qué tengo yo en mi corazón. Si realmente soy perseverante, constante, si realmente estoy golpeando a la puerta de Dios y no me canso, así como ese hombre hasta que le dieran pan. No le importaba que sus hijos estuvieran, el amigo estuviera en la cama con sus hijos y los animales, sino que siguió golpeando hasta que le abrieran. El propósito de él era que él quería ponerle algo a los amigos que había llegado delante de él, pan, pero el que lo tenía estaba prácticamente puerta cerrada, pero él siguió golpeando hasta que recibió por el importunio de él y la constante y la perseverante y los golpes y llamando y hablando, recibió el pan, se llevó el pan. No le importó que los demás quedaran despiertos ahí. Esa es la forma en que nosotros tenemos que llegar delante del Señor. Tenemos que venir y seguirle clamando, orando y orando al Señor, diciéndole al Señor, tú has dejado la oración para que yo tenga intimidad contigo a través de la oración, para que yo te busque en oración, para que yo reciba en oración, para que yo venga y esa oración sea un pedido hacia Dios, para que yo reciba de parte de Dios, para que yo tenga un encuentro con el Señor más íntimo. Para que Jesús dijo que el que ore en el Padre en secreto, y el Señor que lo ve en los secretos lo va a recompensar en público. Cuando yo sigo orando, cuando yo sigo orando, perseverando y recibo lo que pidió, o cuando ya estoy firme en mi corazón, hermano, que Dios está procesando mi corazón, que no soy de una oración en la cual no creo que Dios no me va a contestar. Tenemos que tener la actitud como Jesucristo cuando llamó a Lázaro. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero por esto es que voy a decir en voz alta. Pero muchas veces nosotros como cristianos, hermano, dudamos del Señor. ¿Cree que no es una ofensa grande que usted y yo dudemos del Señor? O que lo pongamos a prueba. ¿Cree que no es una ofensa grande para el Señor? ¿Cree que no nos hace falta a nosotros ser más hijos de Dios y menos incrédulos? Hacer pequeñito a Dios también. ¿Cree que no nos hace falta
a nosotros que muchas veces leemos la palabra y no la entendemos, y Dios ha prometido que la palabra va a ser revelada por el Espíritu Santo. Si yo no la entiendo, no la pongo por obra. Si yo no le entiendo lo que Dios me dice que no haga, lo voy a estar haciendo, pero por ignorancia. Y Dios dice que ya pasó el tiempo de la ignorancia. Ya pasó el tiempo de la ignorancia al Señor a sus hijos. Porque nosotros por haraganes, por acomodados, por no escudriñar la palabra de Dios, por no pedirle revelación del Señor, por no amar la palabra, muchas veces no es que el Señor no nos quiere dar las cosas, somos nosotros que no tenemos la misma constancia de poder pedir las cosas y ser perseverantes en eso, creer en eso, decirle al Señor, bendito, yo sé que para mí es imposible, pero para ti todo es posible. Y ese Dios de lo imposible es nuestro Dios, nuestro Salvador. Ese Dios que puede curar un cáncer, ese Dios que puede curar un lupus, ese Dios que puede restaurar a mi hijo, a un matrimonio, ese Dios que nos ha hecho cada célula, que puede restaurar un órgano del cuerpo de uno. Ese Dios que es un Dios ordenado, no desordenado, y nosotros somos desordenados, indisciplinados para las cosas. Y Él es un Dios ordenado. 7 días hizo el mundo y descansó en el 7º día. Y nosotros somos indisciplinados totalmente. Nosotros queremos hacer lo que nosotros decimos y no conforme a lo que Dios quiere que hagamos. No ponemos por obra su palabra. Somos rebeldes en muchos aspectos en el Señor. Y Dios dice, yo te quiero bendecir y me estás pidiendo, pero estás pidiendo mal. No estás pidiendo como realmente yo quiero que pidas. Porque Dios ve a usted y a mí, hermano, Dios nos va a pesar por las acciones. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo soy tu hijo cuando yo soy desobediente a Él. No le puedo decir, tú no eres mi hijo, dice el Señor. Ya les he explicado que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no son hijos del padre Abraham, el diablo es su padre. Ellos se creían hijos del padre Abraham, y en la iglesia nos podemos sentir que somos hijos de Dios, y Dios dice, yo no soy tu hijo porque yo no soy hijo de cabros, sino de ovejas. Y las ovejas conocen la voz de su pastor y se someten a la voz de su pastor. Pero los cabros no, allá andan para un lado y para otro. Dios es así, hermano. Muchas veces nosotros no queremos estar en ciertos lugares, pero Dios quiere que estemos ahí. No queremos estar, pero el Señor dice, ahí vas a estar, hasta cuando yo te quite de ahí. Y no queremos estar ahí, no queremos ir ahí, no queremos estar con la persona, no queremos perdonar, no queremos hablar muchas veces, no queremos comprometernos, no queremos pagar el precio, y no el que nos ha puesto la carga, es Dios, pues. Entonces nosotros decimos, Señor bendito, si la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no soy guiado por el Espíritu Santo, ¿qué espíritu me está guiando a mí? Porque ya hemos visto que los frutos del Espíritu son diferentes. Amor, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, un montón de frutos del Espíritu Santo. Si eso no abundan en mí, ¿qué es lo que está abundando en mí? ¿Qué espíritu es? Así que en esta noche digámosle al Señor, Señor Jesús, hoy hemos comprendido un poco de la sabiduría que viene de lo alto, de la palabra de Dios. ¿Por qué debo de orar, Señor? Jesucristo siendo el Hijo de... Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo,
ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.